En el mundo invisible existen entidades energéticas conocidas como larvas y gusanos astrales, pequeños parásitos energéticos que se alimentan de tus emociones, tu energía vital y tu atención. Hoy, en este podcast de tu canal de Reiki and More, te contaré qué son, cómo detectarlas y lo más importante, cómo liberarte para recuperar tu poder y volver a tu verdadera esencia. ¿Qué son las larvas y los gusanos astrales? Como concepto básico, sabemos que son entidades energéticas densas que se adhieren a tu aura o campo y cuerpo energético. Estas se alimentan de emociones negativas y destructivas como el miedo, la tristeza, la ansiedad, la depresión, entre algunas otras. Sus orígenes pueden ser por diferentes desequilibrios personales, emocionales e incluso de tipo energético. También puede ser por lugares contaminados o cargados con energía negativa, también por apegos o dependencia emocional. A estas entidades se les puede diferenciar de otras manifestaciones, ya que no son demonios ni espíritus malignos, sino que son unos parásitos energéticos pequeños, pero persistentes una vez que se adhieren. Ahora, hablemos un poco del bajo astral. La negatividad se mueve en lo que se denomina el bajo astral, que es la zona más densa del plano astral. Esta banda de frecuencia está vinculada con las emociones destructivas, los pensamientos negativos, como ya hemos mencionado algunos, y que por ende estas entidades pueden envolver la zona en donde se encuentran más cómodas. Por otro lado, cuando estamos en un momento de descanso y cuando soñamos, nos encontramos en un estado bajo de alerta y también podemos ser blanco fácil para estas. También, dentro del astral, existen diferentes niveles que están relacionados con el inconsciente colectivo. En las viejas enseñanzas esotéricas se alentaba a las personas a que experimentaran a realizar viajes astrales. En las nuevas enseñanzas o nueva ola del New Age se recomienda especialmente evitar la búsqueda en esta zona de energía, pues resulta sumamente dañina para quienes no están preparados y experimentados para lidiar con lo que puede encontrarse ahí. Los gusanos y larvas astrales normalmente representan esos seres o entidades que se alimentan de nuestra energía vital y o de nuestro cuerpo etérico. Estos manipulan nuestra mente para que tengamos cierto tipo de antojos, que suelen ser sus preferidos, y es por ello que se sienten atraídos hacia estos, tales como son malos hábitos, vicios, así como beber, sexo, azúcar, entre otros, que suelen ser como un perfume que los atrae para saciarse a voluntad de quienes los disfrutan. Incluso, estas curiosidades astrales pueden conectar al nivel de problemas y traumas serios como son las depresiones, los trastornos de personalidad u otros, y en especial en aquellas personas con un carácter débil, sumiso o en estado depresivo. También se cree que se han manifestado en casos de gente que ha presentado problemas físicos o el transcurso de una enfermedad, y cuando les han retirado estas entidades astrales, han dejado de padecer dichas afecciones. En general se concentran en manipularnos, debilitarnos y en provocar que quedemos inmersos en algún tipo de adicción. Adicionalmente,
Pueden ocasionar trastornos energéticos, ya que son cuerpos energéticos extraños a nosotros, generando así desde pequeños a grandes bloqueos en nuestras vidas. Cuando la persona ha recibido un daño provocado por otro ser en forma intencional, esta energía de baja vibración o magma que emanan se mueve hacia este plano donde habitamos, por lo que resulta peligroso pedir ayuda a personas no experimentadas que trabajan en estos planos, pues la limpieza puede no quedar completa y provocar sufrimientos mayores si no se realiza de una manera adecuada y efectiva. Cuando realizamos la limpieza energética, no nos debemos concentrar en preocuparnos en absoluto de quién hizo el daño, ni buscar venganza. No debemos rebajarnos al mismo nivel. Por lo anterior, las larvas y gusanos astrales pueden ser definidos como seres de bajo nivel, de tipo insecto, que andan en cantidades y que se pueden adherir a tu aura para alimentarse así de tu energía, debilitándote y ocasionando que caigas o recaigas en vicios y malos hábitos. Algunos creen que estas entidades llegan cuando fuiste una persona cercana a algún vicio de cualquier tipo, dejando el camino de la luz y la espiritualidad. Esto nos deja pensar que éstas llegan para recordarte esos placeres y producirte de nuevo que caigas en la tentación. ¿Cómo saber si tienes larvas astrales? Síntomas físicos y emocionales comunes. Puedes presentar fatiga inexplicable, sensación de agotamiento energético, así como cambios repentinos de humor o ansiedad sin causa aparente. También sentimientos de pesadez o bloqueo en ciertas áreas del cuerpo, problemas para concentrarte o sentir claridad mental. También puedes presentar sensación de ser manipulado o influenciado por algo. También pueden aparecer sueños perturbadores o, o soñar de manera recurrente este tipo de sueños, así como pesadillas recurrentes. Ahora veremos qué factores y procesos que pueden atraer a estas entidades. Número 1. Pérdidas significativas y procesos de duelo. La muerte de un ser cercano o familiar y o alguna pérdida significativa. Los choques emocionales bajan las defensas astrales, así como encontrarse en un proceso de duelo no aceptado y bien manejado. Número 2. Interrupción o pérdida de un embarazo. Estas pueden ser atraídas por el aura del nuevo ser que va debilitándose poco a poco. Número 3. Consumo y abuso de sustancias. Número 4. Cirugías. También el consumo excesivo o innecesario de cirugías o procedimientos estéticos y o plásticos, así como también el uso indiscriminado de medicamentos y otras sustancias. Número 5. Desgastes de energía. Al practicar mucho alguna magia o habilidad, es cuando desgastamos nuestra energía y éstas pueden entrar en acción al tener nuestras defensas bajas, así como también nuestro estado de alerta puede estar en modo bajo. Así es como éstas pueden presentarse y adentrarse en nuestro campo. Número 6. Acceder al plano astral. Podemos contraerlas cuando visitamos el astral, aunque también sucede si tocamos un objeto de otra persona, que por lo regular puede llegar a ser de manera intencional o no intencional y podemos decir que incluso hasta sin el permiso de la otra persona. También
Puede ser por medio de un objeto o alguna cosa que retenga energía negativa, como un cuarzo, una piedra, un anillo o cualquier otro artículo, independientemente del tipo de material del cual esté hecho. También cuando estamos cerca de personas muy negativas o viciosas, así como también de cosas antiguas, de segunda mano y aquellas llamadas reliquias. Estas al final pueden estar cargadas de bajas energías, pero para poder quedar expuesto debes estar débil primero. Número 7. Pensamientos negativos o de baja vibración. Estos cambian nuestro entorno y nos pueden hacer sentir especialmente mal en momentos en los cuales no estamos vibrando a una alta frecuencia. Número 8. Ambientes o entornos negativos. Esto incluye rodearse de personas que no nos desean bien o que envidian algo que tenemos o incluso algo que somos y no pueden ser. Esto puede terminar afectándonos si lo permitimos. Asimismo, con lugares o espacios donde hay desorden y suciedad. Este tipo de lugares es en donde mejor se alojan estas entidades, por ejemplo, alcantarillas, arroyos, panteones o cementerios y la morgue. Por ello, hay que tener en cuenta que cuando estamos vibrando a una alta frecuencia, es decir, cuando somos optimistas, vibrando en positivo, queriéndonos, estando felices con hacer el bien, etc., estas vibraciones inferiores no podrán afectarnos. Para finalizar los factores que las atraen, podemos decir que desde el momento en el que nosotros no vibremos alto, todas estas energías inferiores pueden hacernos daño, sobre todo daño psíquico, ya que algunas enfermedades no son más que reflejos y manifestaciones en el cuerpo físico, desde el plano espiritual, mental y emocional. Esas energías, al vibrar y atacar desde esos planos, sobre todo el emocional, tardan en afectar al cuerpo físico, hasta lograr que estemos con una sensación de bajoneo. Con el tiempo, sentiremos que nos falta energía y a sentir pesadez, así como también que las cosas parecieran que no nos salen del todo bien. Y entonces nos concentramos en pensar negativamente, lo que les dará ese ambiente propicio y la energía que buscaban para alimentarse y afianzarse. Incluso con el tiempo se pueden hacer evidentes dolores de cabeza y malestares físicos inexplicables. Ahora veremos la patología de un gusano y una larva astral. Para esto es importante hacernos una pregunta. ¿Cómo saber si tenemos o albergamos uno? Número 1. Cuando ellos manipulan nuestra mente para que cumplamos cierto tipo de antojo o tentación. Número 2. Pueden llegar a ocasionar y agravar traumas más serios como la depresión, trastornos de personalidad, entre otros. Pero para lograr eso, necesitan mucho tiempo de incubación. Número 3. También pueden ocasionar trastornos energéticos, orillando a la persona a un camino de enfermedad y de manifestaciones similares. Número 4. Presentar un estado en el que puedes sentirte como drenado, apático, aburrido o sentimental. Es decir, como que algo o alguien nos roba nuestra propia energía, que dicho sea de paso, también puede estar relacionado con el vampirismo psíquico, es decir, un daño dirigido o intencionado. Ahora, veremos cómo detectarlas con tu intuición. Número 1. Sensación de algo pegado
o vibración baja y hasta pesadez. Número 2. Experimentar pensamientos o emociones que no parecen ser propios. Número 3. Meditación o un autoescaneo energético, detectando así esos puntos oscuros. Número 4. Sentir una necesidad inminente y aparente de ayuda, como último recurso de nuestra intuición por querer mejorar y librarse de ellas. Para este punto, puede ser de gran ayuda el acudir a personas preparadas en el ámbito energético, astral y espiritual. Por ejemplo, solicitar ayuda a un terapeuta holístico experimentado en este tema y en las limpiezas espirituales. Ahora abordaremos técnicas para liberarte y protegerte. Número 1. Limpieza energética. Puedes hacer uso de baños con hierbas, por ejemplo, romero, salvia, ruda. O bien, también el uso de otras plantas, así como también de sal de grano. Otro tipo de limpieza energética puede ser a través de aromaterapia o bien con el uso de sahumerios. También otra forma es a través de limpieza con cristales. Para este caso, es recomendable utilizar turmalina negra o bien cuarzo cristalino. Otra forma también es utilizar piedra de mar y sal de grano. Para ello, te haré una recomendación. Se necesita un vaso de vidrio, así como también un cuarzo cristal o bien una piedra de mar, así como un puñado de sal marina, ya que ésta hace que las larvas astrales y los gusanos se sequen, así como también se puede hacer uso de un poco de agua mineral. Ahora, ¿cómo podrías utilizarlo? Primero, es recomendable que se utilice este vaso de agua y se coloque un poco de agua mineral para poder disolver la sal. Luego se coloca la piedra de mar o el cuarzo cristal. Enseguida se coloca este vaso debajo de nuestra cama y se puede dejar durante 7 días. Aparte es recomendable darse un baño de sal. Una vez pasado el tiempo y si efectivamente tenías larvas o gusanos, pasará lo siguiente. La piedra va a tener cristalizada la sal a su alrededor, cubriéndola por completo. En el vaso, la sal se pegará y estará en el pocillo con sal, o bueno, en nuestro vaso, saliendo por las orillas como si estuviese hirviendo. Si esto no sucede, es porque no tenías ninguna entidad. Es importante no tocar la piedra o el cuarzo utilizado, ya que ésta absorbe todas esas energías negativas que hayan estado en nuestro entorno. Después puedes tomar el cuarzo o piedra con un poco de papel y así disponerlo en algún lugar en donde pueda fluir el agua, como es el caso de algún río, un arroyo o bien directamente en la basura. Es decir, también puede recomendarse que sea regresado a la madre tierra. También se debe tener cuidado con el agua, tratar de evitar tocarla en caso de que haya quedado algo residual. Por otro lado, también se puede utilizar gemas. Las indicadas para este caso son la rosa del desierto y la hematita. Estas podemos portarlas como dijes en un bolsillo o bien debajo de la almohada. Y para poder mantener su potencia de protección, podemos descargarlos y limpiarlos de manera semanal. Otra forma es utilizando un poco de azufre. Se puede disponer un poco del polvo de este material que es azufre
se pone una pizca pequeña en el zapato izquierdo, o bien también se puede aplicar en un costado de nuestra almohada. También el uso de incienso es muy útil para esta finalidad. Se recomienda limpiarse periódicamente con el humo del incienso y de manera preferente se recomienda utilizar de sándalo o romero, procurando que el humo rodee todo nuestro cuerpo, la habitación o el entorno en donde nos encontremos. También se puede utilizar huevo, es decir, pasarse el huevo por todo el cuerpo y después botarlo, o bien acudir con personas que practiquen la limpia con huevo, que también esta práctica es denominada ovomancia. También se puede hacer uso de piedra alumbre. Esta puede ser utilizada de la siguiente manera. Remojas el alumbre con un poco de agua bendita y lo pasas por el cuerpo. Una vez hecho eso, esta se puede quemar y después botar, evitando tocar así los residuos. Número 2. También otro tipo de práctica de limpieza es a través de las meditaciones y de otras prácticas de corte energético, así que mencionaré varias de ellas. La primera es visualizar una luz blanca o dorada que recorre tu cuerpo, cubriéndolo por completo. Esto eliminará estas entidades. Otra forma es a través del uso de mantras, decretos y afirmaciones para romper esas ataduras energéticas y alejar así a esas entidades. Hablando de los mantras, uno muy recomendado es el Gayatri Mantra. Este mantra es un mantra de poder, con una muy poderosa vibración que repele aquellas emociones destructivas, incluyendo toda baja vibración y negatividad en general. La recomendación es recitarlo durante 3 días y puedes ayudarte con un collar de tipo japa mala con sus 108 cuentas e irlo recitando. Otra forma es a través del uso de la llama violeta. Podemos visualizarnos dentro de esta flama del fuego violeta y mantenernos en ella por el tiempo que sintamos que es necesario. Otro tipo de limpieza es a través de la sonoterapia o sound healing y a través del uso de cuencos. Los cuencos tibetanos y los cuencos terapéuticos, incluidos aquellos de cuarzo, son muy eficaces para elevar, limpiar y purificar la vibración desde el nivel de los chakras, así como del entorno y de los espacios en donde los hagamos resonar. Otra forma de limpieza es a través del Reiki. La práctica del Reiki o tomar sesiones de esta terapia, sin importar si es Reiki Usui, Reiki angélico u otro, ya que estos nos ayudan a liberarnos de estas entidades, debido a que trabajan con el impulso del flujo energético y del mantenimiento de la vibración en alta energía. Ahora veremos el punto número 3. Podemos hacer una limpieza también a través de trabajo emocional y mental, es decir, identificar y sanar emociones atrapadas que puedan atraer a estas entidades. Otra forma es a través de la práctica del desapego para poder así elevar tu vibración con gratitud y amor. Número 4. Protección energética diaria. Aquí, la regla de oro es evitar ambientes o personas que bajen tu energía. También a través de la visualización de escudos de luz dorada o platino. Otra forma también es anclarse a tierra, es decir, hacer una meditación de conexión con la tierra. También otra forma es a través del uso del símbolo Antakarana.
Este símbolo tibetano no solo es un poderoso sello para la sanación y meditación, sino para limpiar los chakras, poniéndolo en una pared o bien directamente sobre tu cama. Ahora, casi estamos por finalizar y previo al cierre, quiero invitarte a que hagamos una breve meditación guiada para poder eliminar larvas y gusanos astrales. Si te es posible, sintoniza música suave o mantente en silencio y escuchando con atención. Esto será breve. Puedes ponerte en una posición cómoda para poder dar inicio. Iniciemos. Cierra los ojos y respira profundo. Concéntrate en tu respiración. Pon atención cómo entra y llega el oxígeno a todo tu cuerpo, a cada sistema, a cada órgano, a cada célula. Respira y exhala 2 veces más. 1, 2. Ahora imagina una luz dorada y cálida que entra por la coronilla. Esta recorre por todo tu cuerpo energético. Envuélvete en ella. Ahora eres esa luz. Visualiza cómo esta luz te ilumina. Ahora esta luz disuelve cualquier entidad, larva y cualquier energía oscura o densa pegada a ti. Sigues siendo esa luz. Brilla, brilla, brilla. Siente cómo te liberas cada vez más, cómo tu energía se vuelve clara, fuerte y libre. Sigue brillando. Ahora esa luz se dirige al centro de tu pecho, directo a tu corazón, para permanecer ahí contigo. Recuerda siempre esa luz. Ahora regresemos. Respiramos profundamente y exhalamos. Al contar hasta 3, habremos terminado. 1, 2, 3. Ahora puedes abrir tus ojos lentamente, incorporándote, moviendo tus manos, tus dedos, tus pies. Finalmente agradeceremos por esa luz a la fuente. Gracias, gracias, gracias. Las larvas astrales y los gusanos pueden ser pequeños, pero no tienes que dejar que te dominen. Con conciencia, limpieza y amor propio, tu energía puede brillar libremente. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la liberación energética. Espero haya sido de tu agrado y recuerden agotar todas las opciones terrenales. Acudan a su chequeo médico y si sienten esa pesadez persistente,
es porque algo está invadiendo su entorno energético y espiritual. No olviden acudir con su terapeuta de confianza cuando así lo requieran. Pedir ayuda es el primer paso. En Reiki and More estamos para ayudarlos a ustedes, mis queridos buscadores. Así que sigamos este camino hacia el despertar de conciencia y a continuar con su evolución y desarrollo espiritual. Muchas gracias por escuchar y coincidir. No olviden compartir sus experiencias, dudas y comentarios. Suscríbanse al canal y a mis redes sociales, dando like, un me gusta y activando las campanitas para estar en sintonía. Comparte el episodio y mis redes sociales con personas que puedan necesitar esta información. Nos vemos en el astral. Hasta pronto.